brillaba como pocas. En cada alfombra roja, en cada película, Penélope Cruz parecía encarnar la perfección. Talento, belleza, éxito y una serenidad que hipnotizaba al mundo. Pero detrás de esa sonrisa luminosa y de los aplausos interminables, había silencios profundos, noches de duda y heridas que nadie imaginaba. Su vida, marcada por el arte y la pasión, también conoció la soledad, la traición y el peso de una fama que a veces puede ser una jaula dorada. Nadie la preparó para las tormentas que llegarían cuando el brillo de Hollywood se mezcló con las sombras de la vida real. A lo largo de los años, Penélope ha enfrentado pruebas que habrían destruido a muchos. Batallas legales, decisiones morales imposibles y momentos de fragilidad emocional que la transformaron para siempre. Pero de cada caída, resurgió más fuerte, más humana, más auténtica. Quédate hasta el final de este video para descubrir los secretos, las lágrimas y las lecciones más poderosas de la actriz que convirtió el dolor en arte. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia oculta de las grandes estrellas del cine mundial. Penélope Cruz nació el 28 de abril de 1904 en Alcobendas, una pequeña localidad al norte de Madrid. Su infancia fue sencilla, alejada de los focos y los flashes que más tarde definirían su vida. Su madre, Encarna Sánchez, era peluquera. Su padre, Eduardo Cruz, trabajaba en el comercio y compartía con sus hijos un amor por la música. En ese hogar modesto, Penélope aprendió que la pasión y el esfuerzo eran la base de cualquier sueño. Desde niña, se sintió fascinada por el movimiento y la expresión corporal. A los 10 años comenzó a estudiar ballet clásico en el Conservatorio Nacional de España, donde demostró una disciplina férrea. Durante 9 años se formó en danza, pero el destino le tenía preparada otra forma de arte, el cine. Cuando vio por primera vez una película de Pedro Almodóvar, supo que quería vivir dentro de esas historias. Su primer paso hacia el séptimo arte fue tímido pero decidido. Con apenas 15 años, fue elegida entre más de 300 candidatas por una agencia de talentos. A los 18 debutó en la gran pantalla con El laberinto griego, Miss 1993, pero fue Jamón 1992, de Vigas Luna, la película que la lanzó a la fama. En ese film compartió escena con un joven Javier Bardem, sin imaginar que años después, aquel compañero de rodaje se convertiría en el amor de su vida. Durante la década de los 90, Penélope se consolidó como una de las grandes promesas del cine español. Su talento para combinar sensualidad con profundidad emocional la hizo única. Pedro Almodóvar la convirtió en su musa, ofreciéndole papeles que desafiaban los estereotipos femeninos. Carne trémula, todo sobre mi madre. Volver. Con este último, conquistó a la crítica internacional y obtuvo su primera nominación al Oscar, un reconocimiento histórico para una actriz española. Su salto a Hollywood fue tan vertiginoso como inevitable. Actuó junto a Tom Cruise en Vanilla Sky, 2001, con Johnny Depp en Blow y con Matt Damon en All the Pretty Horses. En 2009, su papel en Vicky Cristina Barcelona le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto, convirtiéndose en la primera actriz española en lograrlo. Aquel momento no solo fue un triunfo personal, sino un hito para el cine hispano. Con el tiempo, Penélope Cruz se convirtió en símbolo de elegancia, talento y autenticidad. En España la llaman la reina de la pantalla. En Hollywood, la española que conquistó América. Pero más allá de los premios, lo que realmente la define es su capacidad de emocionar. Cada gesto, cada mirada, cada silencio suyo tiene algo de verdad y de alma. Hoy, su nombre está grabado junto a los grandes del cine mundial. Sin embargo, detrás de ese brillo hay una historia de lucha, sacrificio y cicatrices que pocos conocen. Porque para llegar tan alto, Penélope tuvo que pagar un precio que no se mide en estatuillas ni en aplausos. Y ese precio comenzaría a hacerse visible muy pronto. A comienzos de 2003, Penélope Cruz se encontraba en el punto más alto de su carrera y en el ojo de todos los paparazzi.
Su romance con Tom Cruise, nacido tras el rodaje de Vanilla Sky, había convertido a la actriz madrileña en una figura global. Cada movimiento suyo era analizado, fotografiado y comentado. Lo que había empezado como una historia de amor cinematográfica se transformó en un fenómeno mediático que ella nunca había buscado. En ese contexto de exposición desmedida, el tabloide australiano New Idea publicó un artículo que insinuaba infidelidades, tensiones y comportamientos inapropiados en su relación con Cruise. El texto, lleno de conjeturas y frases tergiversadas, cruzaba la línea de la ética periodística. No se trataba de información, sino de un ataque directo a su intimidad. En cuestión de días, la nota fue replicada por decenas de medios sensacionalistas en varios países, multiplicando el daño. Penélope, que hasta entonces había preferido mantener un perfil discreto respecto a su vida amorosa, decidió no quedarse en silencio. No lo hizo con furia, sino con dignidad. A través de su equipo legal presentó una demanda por difamación contra New Idea ante los tribunales australianos. El gesto sorprendió a muchos. Era raro que una estrella internacional se enfrentara directamente a un medio extranjero. Pero para ella no se trataba solo de orgullo, sino de principio. El proceso judicial duró meses y estuvo rodeado de atención mediática. Los abogados del tabloide intentaron escudarse en la libertad de prensa, mientras que el equipo de Cruise aportó pruebas de que las declaraciones eran falsas y dañinas. Durante todo ese tiempo, Penélope se mantuvo serena. No concedió entrevistas, no respondió a los ataques. Solo declaró una frase breve a sus allegados. Callar no significa aceptar. Finalmente, el tribunal falló a su favor. New Idea fue obligada a publicar una disculpa oficial, cubrir los gastos legales y realizar una donación a una organización benéfica elegida por la actriz. Penélope no quiso recibir compensación económica personal. Su objetivo no era el dinero, sino limpiar su nombre y dejar un precedente. Fue un triunfo simbólico pero poderoso. Una mujer enfrentándose a la maquinaria mediática y ganando. El impacto del caso fue inmediato. Diversos periódicos internacionales empezaron a debatir sobre los límites entre prensa libre y violación de la privacidad. En Hollywood, donde el acoso mediático era moneda corriente, la actitud de Cruise fue vista como un acto de valentía. Mientras otros optaban por el silencio o los acuerdos extrajudiciales, ella había decidido dar la cara. Aquella experiencia cambió su relación con los medios para siempre. Aprendió a proteger su intimidad con una determinación férrea. Desde entonces, Penélope evita hablar de su vida familiar y rara vez permite que sus hijos sean fotografiados. También comenzó a exigir contratos más rigurosos con las productoras para controlar el uso de su imagen. No era paranoia, era sabiduría nacida del dolor. Los años siguientes demostraron que el juicio no había sido un episodio aislado, sino un punto de inflexión. La actriz entendió que la fama puede ser una bendición y una maldición a la vez. El éxito te da voz, diría más tarde. Pero también atrae el ruido de quienes quieren silenciarte. Su decisión de enfrentarse a New Idea no solo defendió su dignidad, sino que también inspiró a otras figuras públicas, especialmente mujeres, a exigir respeto frente al sensacionalismo. Detrás de los titulares había algo más profundo, el costo humano de ser una figura admirada. Aquella joven que había conquistado Hollywood con su mirada intensa, tuvo que aprender que, en la era mediática, el talento no siempre basta. También se necesita fortaleza para resistir la distorsión y la mentira. Penélope lo logró, no con gritos ni escándalos, sino con inteligencia y una calma que desarmó a sus detractores. Años después, cuando se le preguntó por aquel episodio, ella respondió con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. No fue una batalla contra una revista. Fue una batalla por mi derecho a ser tratada como una persona, no como un producto. Con ese gesto, Penélope Cruz demostró que la verdadera elegancia no se mide en vestidos ni en premios, sino en la capacidad de defender la verdad sin perder la gracia. Durante más de 2 décadas,
Penélope Cruz había construido una carrera impecable. Sus elecciones artísticas la habían llevado a trabajar con algunos de los directores más influyentes del mundo: Pedro Almodóvar, Ridley Scott, Rob Marshall y, por supuesto, Woody Allen. Con él había rodado Vicky Cristina Barcelona en 2008, la película que no solo la consagró en Hollywood, sino que le dio el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. En aquel momento, su nombre y el de Allen quedaron ligados para siempre a un éxito artístico incuestionable. Pero 10 años después, en 2018, una sombra se extendió sobre esa historia. Las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen resurgieron con fuerza en el marco del movimiento #MeToo, que agitó los cimientos de la industria cinematográfica. Actrices, productoras y guionistas de todo el mundo rompieron el silencio para denunciar abusos, acosos y complicidades. Y en medio de ese terremoto mediático, los periodistas empezaron a mirar hacia quienes habían colaborado con los directores señalados. Penélope Cruz fue una de las primeras en ser cuestionadas. Las preguntas eran directas, casi agresivas. ¿Apoyas a Woody Allen? ¿Te arrepientes de haber trabajado con él? ¿Volverías a hacerlo? Era un terreno peligroso. Cualquier respuesta podía ser malinterpretada. El silencio se veía como complicidad, la crítica como traición. La actriz se encontraba atrapada entre la lealtad profesional y su conciencia moral. Penélope optó por la verdad, pero con una elegancia poco común en tiempos de linchamiento mediático. En una entrevista con Vanity Fair, respondió con calma: «Yo siempre estaré del lado de la justicia, de las víctimas, de la verdad. Pero también creo en los procesos legales y en no juzgar sin pruebas». Esa frase, simple pero firme, fue interpretada por muchos como un acto de equilibrio moral en medio del caos. No se alineó con ninguna corriente extremista. Eligió la reflexión por encima del ruido. A diferencia de otros actores que rompieron con Allen de forma pública, Cruz prefirió la prudencia y la empatía, consciente de la complejidad de la situación. En una industria donde la opinión puede convertirse en arma, su postura fue vista como un ejemplo de integridad. Penélope no buscaba aplausos ni titulares. Solo quería recordar que, incluso en los momentos más turbulentos, la ética no consiste en gritar más fuerte, sino en pensar mejor. Sin embargo, el episodio la marcó profundamente. Detrás de cámaras, confesó a su entorno más cercano que aquella época había sido emocionalmente agotadora. No solo debía responder por su pasado profesional, sino también por su vida privada. Las redes sociales, implacables, la sometieron a un juicio paralelo. Algunos la acusaron de tibieza, otros de hipocresía, pero ella se mantuvo en pie, como siempre, dejando que el tiempo hablara por sí mismo. Esa experiencia reforzó su convicción de que el éxito artístico no puede desligarse de la conciencia humana. En años posteriores, Penélope eligió cuidadosamente sus proyectos, priorizando historias que dieran voz a las mujeres, al dolor y a la esperanza. En películas como Parallel Mothers de Almodóvar o Competencia Oficial, mostró una madurez emocional que iba más allá del talento. Era la voz de una mujer que había visto el lado más oscuro de la fama y había decidido usar su arte para iluminarlo. Cruz comprendió que su carrera no se definía solo por los directores con los que trabajaba, sino por los valores que defendía. No se trataba de renegar del pasado, sino de aprender de él. «El cine es una forma de verdad», dijo una vez. Y toda verdad, incluso la incómoda, merece ser escuchada. Aquel 2018 fue un año de cuestionamientos y de crecimiento. Penélope Cruz emergió de esa tormenta más sólida, más consciente del poder de su voz y de la responsabilidad que conlleva tener un nombre tan grande. Porque ser artista, lo aprendió entonces, no solo significa emocionar al público, sino también saber mirar de frente las sombras que la industria intenta ocultar. En 2011, mientras el mundo celebraba el nacimiento de su primer hijo, Penélope Cruz vivía uno de los momentos más contradictorios de su vida. Acababa de convertirse en madre junto a Javier Bardem, su compañero en la vida y en el cine. La prensa internacional mostraba imágenes de una familia perfecta.
La actriz de mirada serena, el actor comprometido, el bebé esperado como símbolo de amor y estabilidad. Pero lo que nadie veía detrás de esas fotos luminosas era el silencio que la envolvía cada noche. El vacío que se abría dentro de ella, a pesar de tenerlo todo. La llegada de Leo, su hijo mayor, coincidió con un torbellino emocional. Penélope se sentía desbordada por una mezcla de cansancio extremo, miedo y tristeza inexplicable. Era una sensación nueva, casi vergonzosa, porque el mundo esperaba de ella felicidad plena. Me sentía culpable por no estar radiante, confesaría años después. Durante semanas, trató de ocultarlo, de mostrarse fuerte ante su entorno y ante las cámaras. Pero dentro de casa, en la intimidad, las lágrimas se volvían cotidianas. Javier Bardem, en una entrevista mucho tiempo después, admitiría que no entendía del todo lo que su esposa atravesaba. La veía vulnerable, diferente, y me sentía impotente. No comprendía la dimensión del dolor que estaba viviendo, dijo. Esa declaración resumía la incomprensión que tantas mujeres enfrentan. La depresión posparto, invisible y silenciosa, que no distingue fama, riqueza ni talento. Penélope decidió buscar ayuda profesional, y fue entonces cuando comenzó su camino hacia la recuperación. Abandonó proyectos cinematográficos durante casi un año para dedicarse a su familia y a sí misma. Rechazó papeles importantes, desconectó de los focos y se refugió en lo esencial: la maternidad, el descanso y la introspección. Practicó meditación, yoga y escritura terapéutica. También viajó a su tierra natal, a Madrid, donde el calor de su madre y su hermana Mónica la ayudaron a reencontrarse con la calma. Ese retiro silencioso no fue una huida, sino una forma de curación. En una entrevista posterior, Cruz explicó: la maternidad es maravillosa, pero también te enfrenta a tus miedos más profundos. No me avergüenzo de decir que pasé por la oscuridad. Fue mi manera de volver a ver la luz. Poco a poco, la tristeza dio paso a una serenidad nueva, más madura. Cuando nació su hija Luna en 2013, Penélope ya se sentía preparada, con la experiencia y las herramientas necesarias para reconocer y aceptar sus emociones. Aprendí que ser fuerte no significa no llorar, diría después, con una honestidad que conmovió a muchas madres en todo el mundo. Su valentía al hablar públicamente sobre la depresión posparto rompió un tabú en la industria del cine, donde la vulnerabilidad se considera debilidad. Penélope transformó su dolor en un mensaje de empatía. Se involucró en campañas de apoyo a mujeres que atravesaban el mismo proceso y colaboró con fundaciones dedicadas a la salud mental. Sin buscar protagonismo, se convirtió en una voz discreta pero poderosa en defensa de la maternidad real, sin filtros ni máscaras. Durante esa etapa, también se produjo un cambio profundo en su manera de entender la fama. Si antes los premios y los titulares marcaban sus metas, ahora valoraba los momentos simples: llevar a sus hijos al colegio, cocinar en casa, disfrutar del anonimato en las calles de Madrid. No necesito más reconocimiento que las risas de mis hijos, declaró una vez. Aquella frase, nacida de la vulnerabilidad, definía su renacimiento interior. Cuando regresó al cine con Mamá, 2015, y más tarde con Madres Paralelas, 2021, su interpretación adquirió una hondura que solo puede provenir del sufrimiento transformado en arte. La crítica coincidió. Penélope Cruz ya no solo actuaba, sentía. Había trascendido el personaje glamuroso para convertirse en un espejo de la fragilidad humana. La depresión posparto dejó una huella en ella, sí, pero también le regaló una comprensión profunda de la vida. Desde entonces, cada sonrisa suya en pantalla parece contener una historia de lucha y redención. Y cada mirada suya, esa mezcla de fuerza y melancolía, recuerda que incluso las estrellas más brillantes necesitan atravesar la oscuridad para volver a brillar. El tiempo pasó, y con él, las heridas empezaron a cicatrizar. Penélope Cruz, aquella joven que un día soñaba con ser bailarina en Madrid y acabó convirtiéndose
en la actriz española más admirada del mundo, aprendió a mirar su pasado sin miedo, no para negarlo, sino para reconciliarse con él. Cada golpe, cada silencio, cada lágrima se transformó en una lección. Y, de alguna manera, en el motor que le permitió seguir adelante. Después de haber enfrentado la invasión mediática, los juicios públicos y la oscuridad emocional, Penélope comprendió que su verdadera victoria no estaba en los premios ni en las alfombras rojas, sino en haber sobrevivido a sí misma. Hay cosas que nadie puede prepararte para vivir, dijo en una entrevista. Pero cuando las superas, descubres que dentro de ti había una fuerza que no conocías. Esa fuerza, invisible pero constante, se convirtió en la brújula de su vida. Hoy, Penélope Cruz vive con una serenidad que antes no conocía. En lugar de huir de la fama, ha aprendido a domesticar. La utiliza como plataforma para causas que realmente la conmueven. La salud mental de las mujeres, la protección de los niños, la defensa del cine europeo y del arte con contenido humano. Participa activamente en proyectos solidarios, pero siempre con discreción, sin convertir la caridad en espectáculo. Su compromiso no es de cámara, es de corazón. En lo personal, ha encontrado en Javier Bardem no solo a un compañero de profesión, sino a un aliado en la vida. Juntos han construido un hogar lejos del ruido, entre Madrid y Canarias, donde sus hijos crecen ajenos a los focos. Penélope ha aprendido a decir no, a elegir sus batallas, a reservar su energía para lo que realmente importa. Esa madurez se refleja también en sus interpretaciones. En Madres Paralelas, por ejemplo, encarna a una mujer que carga con el peso del pasado, una metáfora de sí misma. Su actuación, premiada en Venecia, fue descrita como una revelación emocional. Pero más allá del arte, hay algo profundamente humano en su evolución. Penélope ya no teme a sus sombras, las abraza. Entiende que la fragilidad también es una forma de poder, que llorar, caer y volver a levantarse son actos de coraje. El éxito te enseña poco, declaró una vez. El sufrimiento, en cambio, te enseña todo. Esa frase resume su filosofía de vida. No hay triunfo sin caída, ni belleza sin cicatriz. Su historia resuena porque no habla solo de una estrella, sino de una mujer que se permitió ser imperfecta. En un mundo que exige sonrisas permanentes, ella se atrevió a mostrar sus grietas. En una industria que idolatra la juventud, ella defiende la madurez. En una época de juicios rápidos, ella elige la compasión. Y en ese contraste radica su grandeza. Penélope Cruz es hoy un símbolo de resiliencia. Ha demostrado que los golpes no la quebraron, sino que la moldearon. Que detrás del brillo del cine existe una persona real, con miedos, dudas y esperanzas. Su mensaje es claro. No se trata de no caer, sino de aprender a levantarse con elegancia. La actriz, que un día fue perseguida por los tabloides, ahora inspira a millones con su silencio, su autenticidad y su fe en la vida. Su historia es la de una mujer que, tras caminar por el filo del dolor, aprendió que la verdadera luz no proviene de los reflectores, sino de la paz interior. Y quizá por eso, cuando sonríe hoy en una premiere o en una entrevista, hay algo diferente en su mirada. Una calma que solo poseen quienes han atravesado la tormenta y han decidido no olvidar la lluvia. Penélope Cruz ya no necesita demostrar nada. Su legado no está solo en las películas que protagonizó, sino en el mensaje que encarna. Que toda mujer puede reconstruirse, incluso cuando el mundo la mira sin comprenderla. Su vida, más allá del arte, es una lección de dignidad. Una invitación a creer que, aunque la fama se apague y el dolor pese, siempre hay una segunda luz esperándonos al final del camino. La historia de Penélope Cruz no es solo la de una actriz brillante, sino la de una mujer que aprendió a reconstruirse entre los escombros del dolor. Detrás del glamour, las alfombras rojas y los premios, hay un corazón que conoció la tristeza, el miedo y la vulnerabilidad. Pero también hay una fuerza que nunca se rindió. Su vida nos recuerda que el éxito verdadero no consiste en brillar sin sombras, sino en encontrar la luz dentro de ellas.
Penélope nos enseña que cada herida puede convertirse en una lección, cada caída en un punto de partida, y que incluso en el silencio más profundo puede nacer una nueva esperanza. Hoy, cuando la vemos sonreír ante las cámaras, ya no vemos solo a la estrella de Hollywood, sino a la mujer que enfrentó la tormenta y salió más fuerte, más sabia, más humana. Su historia es una invitación a mirar la vida con compasión, a perdonarnos por nuestras fragilidades y a celebrar la belleza de empezar de nuevo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te sientes identificado con alguna parte de la historia de Penélope Cruz? ¿Qué te inspira más de su fortaleza y su capacidad de renacer? Déjanos tu comentario y comparte tu punto de vista. Tus palabras pueden inspirar a otros. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias humanas y profundas de las grandes estrellas del cine mundial. Porque al final, todos tenemos una parte de Penélope Cruz dentro de nosotros. Esa chispa que sigue brillando incluso cuando el mundo se apaga.